buenos días, queridos estudiantes del Colegio Particular Guadalupe. En esta oportunidad vamos a tocar o abordar un tema muy importante como es la educación inca. Como bien sabemos, la educación inca era elitista y era clasista, lo que significa que prácticamente la clase noble solamente tenía el privilegio para esta educación. ¿Quiénes eran sus maestros? Sus maestros eran prácticamente los amautas. ¿Y qué les enseñaban? Les enseñaban lo que era el arte, la música, política, administración, y los preparaban militarmente. ¿Para qué los preparaban? Para que ellos pudieran luego gobernar todo un gran imperio inca. En el caso de las mujeres, bueno, estudiaban en el Ajiahuasi. ¿Quiénes eran sus maestras? Eran las mamaconas. Las mamaconas eran las maestras que muy bien les formaban a las princesas que eran seleccionadas. Ellas justamente aprendían todo lo que era el arte, la música. Y luego me gustaría también difundirles a ustedes o darles a conocer sobre la economía inca. Como bien sabemos, la economía inca se basaba más que todo en la agricultura. La agricultura era la base, el sustento de la economía en el imperio de los incas. Podríamos decir que durante este periodo de los incas prácticamente trabajaban en función a toda la colectividad, pensando siempre en el bienestar colectivo. Lo que significa que tantos niños, jóvenes, adultos, ancianos trabajaban. ¿Y por qué no recordar estos tres lemas tan hermosos que es Amayuya, Amasúa, Amaqueya? No seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso. Estos tres lemas prácticamente han llegado a engrandecer a todo un imperio inca. Podríamos decir que los incas eran tan inteligentes y tan sabios que ellos hasta a través de los astros predecían si había que venir una hambruna y siempre veían si iban a pasar por una sequía, un huaico o una inundación. Eran personas que ya estaban preparados, ¿no? Predecían el futuro. ¿Dónde ellos almacenaban sus productos? En los tambos. ¿Y qué cosa guardaban en los tambos? Guardaban prácticamente su papa, su maíz, sus armamentos también bélicos, porque ustedes saben muy bien por historia que los incas eran terriblemente guerreros y grandes conquistadores. Podríamos decir que los incas han llegado a expandirse a todo lo que es Ecuador, Bolivia, Argentina, Perú. Ha llegado todo un gran imperio a expandirse. Podríamos decir también, queridos estudiantes, que los incas no han sido fácilmente conquistados por los españoles. En el año de 1532, cuando llegaron acá, con esa intención de querer saquearse y llevarse todo el tesoro inca, que sí lo hicieron, sí es cierto, pero nosotros no debemos imitar las cosas que nos han dejado los españoles. Al contrario, tenemos que imitar a nuestros ancestros, que son los incas, y tener siempre presente esos tres lemas: Amayuya, Amasúa, Amaqueya. Yo creo que eso nos hace falta para cambiar esta sociedad. Bueno, recordemos que prácticamente los incas jamás han padecido hambre, dolor, miseria, porque ellos también almacenaban sus productos no solo en los tambos, también en las colcas. Las colcas, muchos cronistas han mencionado que eran prácticamente como una especie de apus donde corría bastante neblina o follaje. Ahí es donde guardaban ellos la carne, ¿no? De alpaca, de llama, porque ellos sí consumían también ese tipo de carne, ¿no? Aparte que ellos también utilizaban como un instrumento de carga, utilizaban prácticamente esos animales para poder transportar su maíz, su papa, etc. Podríamos hablar un poco también acerca de su organización política, ¿no? Los incas, en primer lugar, han tenido muy buena organización política porque siempre han sabido respetar jerarquías, lo que significa que la primera jerarquía estaba el inca, y el inca era una persona, pues, que tenía un poder divino, ¿no? Cuando yo digo divino, me estoy refiriendo a que su poder venía del dios Sol. Tenía un poder teocrático, podríamos decir, un poder absolutista, un poder déspota. ¿Por qué? Porque el inca era la máxima autoridad, considerado como el hijo del dios Sol. Todos prácticamente le debían respeto y obediencia, y sobre todo
era la ley. Luego podríamos decir que el Inca no gobernaba solo, tenía al lado a su hijo, que era conocido como el Auqui. El Auqui era el príncipe heredero, ¿no?, que el Inca seleccionaba, porque sabemos nosotros por historia que el Inca llegó a tener hasta 13 mujeres. En cada mujer, lógicamente, llegaba a tener varios hijos, pero su única mujer reconocida, ¿no?, por vínculo de sangre de puro linaje, era la Colla, que era su propia hermana legítima de sangre. Entonces, ¿qué sucedía? Tenía hijos en su propia hermana, la Colla, y solamente estos hijos eran reconocidos para poder gobernar todo un gran Tahuantinsuyo. Cuando yo hablo de Tahuantinsuyo, me estoy refiriendo a que el Tahuantinsuyo no era uno solo, era constituido por 4 suyos: Antisuyo, Collasuyo, Chinchaysuyo y Contisuyo. Entonces, significa que un Inca tenía que estar súper preparado, tenía que conocer todo lo que era política, economía, administración, tenía que conocer también las necesidades que pasaba su pueblo, ¿no? Recordemos que el Inca no solo gobernaba también junto con su consejo imperial. Tenemos a los curacas. Los curacas eran prácticamente personas ya sabias, pero que tenían mucha experiencia, eran ancianos. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero por qué ancianos? Porque ellos ya habían adquirido mucha experiencia en la vida, los años. Y ellos, los curacas, sabían muy bien cómo administrar al Ayllu. ¿Y qué era el Ayllu? El Ayllu era la agrupación de familias numerosas, ¿no? Y el Ayllu prácticamente estaba constituido o vinculado por vínculos de sangre, unión y parentesco. Podríamos hablar un poquito también acerca de su organización social. Podríamos decir que existía sí clases sociales durante el Imperio Inca, pero clases sociales no con la intención de marginar o discriminar, no, ellos también respetaban su jerarquía. Pero lo más interesante de todo esto es que los incas sabían siempre pensar en todo el bienestar colectivo de toda su sociedad. Quienes trabajan tienen derecho a comer, ¿no? Quienes aportan con un granito de su esfuerzo no sufren hambre. Y todo aquel que cometía algún tipo de robo, de mentira, era prácticamente enviado a las carceletas de Ollantaytambo. Ahí prácticamente quedaba como prisionero. Podríamos hablar muchas cosas más acerca, por ejemplo, de su cosmovisión andina. Ustedes saben muy bien que dentro de la cosmovisión andina los incas creían bastante en el Hanan Pacha, que era el mundo de arriba, el mundo celestial, donde se encuentra el sol, la luna, las estrellas. Prácticamente los incas creían bastante en el Hanan Pacha. ¿Por qué? Porque lo relacionaban con el cóndor, ¿no? Y luego tenemos el Caipacha que prácticamente está relacionado con el mundo donde nosotros vivimos actualmente, el hombre, las plantas y los animales, que lo relacionaban con el puma. Y el Ucupacha, que es el mundo de abajo, el infierno, donde prácticamente se encuentra la serpiente. Prácticamente ellos creían también en los buenos y los malos espíritus. Podemos recordar acá un hecho muy interesante, me parece darlo a conocer, que los incas también realizaban todo tipo de sacrificios. Tenemos el caso de la momia Juanita que ha sido enterrada en el Nevado de Ampato, ¿no? Era una princesa, la más hermosa, la más bella de la época inca, ¿no?, que aproximadamente tenía 13 años de edad. Pero como ellos creían bastante y rendían sacrificios a sus apus, al dios Sol, a la Pachamama, bueno, le habían rendido un sacrificio justamente al Nevado de Ampato, que queda en Arequipa, y cuentan muchos cronistas que a esta mujer bella, hermosa, le habían dopado, le habían dado un brebaje de chicha de jora mezclada con coca, etc. Y luego habían pasado por el cráneo como una especie de cuchillo, ¿no? Y inmediatamente había quedado paralizada y muerta instantáneamente. Y luego la habían pues enterrado en el Nevado de Ampato. Ha estado muchísimos años enterrada. Prueba de ello es que los alemanes la llevaron a Alemania y justamente dieron con su origen que pertenecía
al imperio de los incas. ¿Por qué es que los incas rendían sacrificios de mujeres doncellas, generalmente niños? Es que ellos creían bastante en la Pachamama. Ellos decían, así como una mujer es fértil, tiene hijos, la Pachamama también nos da frutos, nos da alimentos, y como tal también hay que rendirle culto, sacrificando vidas humanas de mujeres doncellas, vírgenes y niños inocentes. De esa forma la Pachamama va a sentirse agradecida y nos va a dar mejores cosechas. Era su ideología. Y también ellos, ¿qué hacían? Le echaban la chicha de jora. ¿Para qué? Para que también pueda beber la Pachamama. Así como una mujer tiene sed, la Pachamama también tiene sed, y hay que darle de beber su chicha de jora. Entonces, hoy en día estas costumbres todavía, les pregunto, queridos estudiantes, ¿subsiste? Sí, subsiste en la actualidad. Podemos ver, por ejemplo, en las comunidades, muchas veces los campesinos siguen pagándole a la tierra, pero ya no con vidas humanas, pero siempre con un vaso de chicha, de jora, que los acostumbran. Y otra costumbre muy importante que me gustaría recalcarles acá es en cuanto a su organización de trabajo. Tenemos la mita, la minca y el aini. ¿En qué consistía el imperio inca? El aini, por ejemplo, significaba hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Era un equipo solidario que ellos lo daban sin recibir nada a cambio. Y luego tenemos, por ejemplo, la minca. La minca era un trabajo colectivo donde los incas se organizaban muy bien y prácticamente construían puentes, las ollas, que hoy en día tenemos nosotros prácticamente en toda la parte de la sierra y de la costa. Y por qué no recordar también la mita, que eran las minas. Pero sabemos muy bien que los incas jamás han tenido en su vida esa intención de enriquecerse, de lucro, de lujo. Ellos trabajaban el oro como si fuese una pieza así de madera, sencilla, porque a ellos les gustaba todo lo que era la ornamentación. Como bien sabemos, queridos estudiantes, acá tenemos, por ejemplo, un gran museo, el templo de Coricancha, donde prácticamente todo ese disco que vemos nosotros ahí era de puro oro macizo. Pero los españoles, cuando llegaron acá, se lo llevaron y nos han dejado prácticamente un disco de cobre, ¿no? De color dorado. Y todo lo que se encontraba en el templo de Coricancha estaba bellamente decorado y ornamentado con puras láminas de oro. Y qué pena realmente que los españoles hayan venido acá a saquearse tanto oro, llevándose a España, ¿no? Otro hecho muy importante que me gustaría también hablarles a ustedes es, por ejemplo, acerca de su arquitectura inca. Como bien sabemos, la arquitectura inca ha sido lo más hermoso, del cual nosotros como peruanos que somos, como cuscoruñas que somos, debemos sentirnos orgullosos de tener tantas fortalezas, tantos monumentos históricos como es Sacsayhuamán, Kenco, Pucapucara, Tambomachay, y por qué no una de las 7 maravillas más hermosas que es Machu Picchu. Machu Picchu, queridos estudiantes, no ha sido descubierta por Hiram Bingham, eso es mentira. Prácticamente hay muchas versiones de muchas crónicas que dicen que Hiram Bingham descubrió Machu Picchu. No, quien descubrió Machu Picchu es un arqueólogo peruano, Agustín Lizárraga. ¿Y por qué tanto nosotros tenemos que rendirle homenaje a un arqueólogo norteamericano? Que solamente él vino acá al Cusco según él, a querer descubrir la ciudad perdida, porque él pensaba que era la ciudad perdida, jamás pensó que era Machu Picchu. No fue así. Pero lamentablemente los cusqueños no conocemos mucho de la historia y rendimos homenaje a una persona que no se lo merece, ¿no? Y peor aún, Hiram Bingham se llevó todas nuestras piezas doradas en calidad de préstamo y hasta la fecha de hoy nunca nos las ha devuelto, jamás. Cuando en sí esas piezas doradas pertenecen aquí a nuestro territorio cusqueño, pero lamentablemente nadie dice nada. ¿Qué nos está pasando a los cusqueños? ¿Por qué no tratamos de rescatar y de solicitar y de pedir que nos devuelvan prácticamente todas nuestras piezas doradas? Porque nos pertenece a nuestro suelo patrio, queridos estudiantes. Tendríamos que hablar muchas cosas, pero dentro de ello también quisiera recalcarles a ustedes que todas esas costumbres que nos han dejado nuestros ancestros, los incas,
Nosotros hoy en día lo seguimos practicando en las comunidades andinas, como la Tinca la Tierra, como el Aini, la Minca, que es un trabajo de faenas que muchos comuneros lo realizan, el pago a la Pachamama, el idioma quechua, del cual debemos sentirnos orgullosos de hablar y no tener nunca vergüenza, porque es todo lo que nos han dejado nuestros ancestros, que son nuestros padres, los incas. Los incas. Muchas gracias, queridos estudiantes, por haberme atendido. Estoy acá justamente para poder servirles a ustedes en todas sus dudas, ¿no?, que puedan tener y querer conocer y explorar más nuestra historia, que es tan rica y tan sabia. Queridos estudiantes, tenemos muchas cosas más para investigar, pero yo posteriormente les voy a ir dando a conocer. Muchas gracias.